Buenas tardes, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite poder estar juntos en el Espíritu para alabarle, glorificarle, para agradecerle y para meditar en su palabra. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Queremos, Señor, suplicar tu bendición para que al meditar en tu palabra, Señor, podamos contar con tu ayuda, con tu bendición, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Rogamos, Padre, tu permiso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Qué hermoso es, amados hermanos, que podamos contar con la presencia de Dios para que bendiga nuestras vidas, para que bendiga la vida de nuestras familias, para que bendiga nuestros trabajos, nuestros negocios, para que bendiga los estudios de nuestros hijos. Gracias a Dios por su presencia, por su gracia y por su misericordia. ¿Qué tanto podemos nosotros clamar a Dios para pedir esa ayuda que necesitamos cada día? Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor tiene grandes bendiciones para todos sus hijos. Pero ¿qué tanta podría ser nuestra necesidad? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra necesidad o nuestra hambre, si podemos decirlo así, de clamar al Señor para que no se vaya de nosotros, para que esté con nosotros, que Él pueda saber de nuestra boca que lo necesitamos? ¿Qué tanto podemos clamar a Dios para que Él atienda nuestra necesidad, la necesidad de nuestra alma, de su presencia? Y es que el capítulo número 4 de San Lucas, amados hermanos, nos habla acerca de dos formas de entender la presencia de Dios. La presencia del Señor Jesús en este caso. Hay personas que le dicen al Señor Jesús: Señor, te necesitamos, por favor no te vayas. Pero hay personas que le dicen al Señor Jesús: no te queremos, vete de aquí. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Cómo las personas podemos ver las cosas de diferente manera. El Señor Jesús, después que fue bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista, fue al desierto, estuvo ayunando 40 días y 40 noches y tuvo las tentaciones que nos explica la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús, con la palabra de Dios, venció al enemigo. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Después que el diablo se fue por un tiempo, dice la Biblia, es hermoso e impresionante que nosotros podamos leer en la palabra de Dios que venían ángeles y le servían. Imagínense qué bonito. El Señor Jesús ahí, pues seguramente, pienso yo, le trajeron alimento, estaban allí confortándole, estaban allí alegrándose, gozándose con Él. ¡Qué hermoso! Pero también la Biblia nos dice que estaba allí conviviendo con las fieras. Imagínense. El Señor Jesús tiene poder, amados hermanos, sobre todo, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los animales y aún sobre el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. La victoria, amados hermanos, siempre traerá gozo, presencia de Dios en nuestro corazón. Siempre traerá paz, siempre traerá alegría. Y Dios siempre estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Después de que pasó esto, el Señor Jesús fue a Galilea, a la ciudad de Capernaum. Y en esta ciudad el Señor Jesucristo fue bien recibido. Y en esta ciudad el Señor Jesucristo
sanaba a mucha gente, hacía muchos milagros. Pero como también la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo empezó a visitar las aldeas, empezó a visitar las ciudades, iba por todos los caminos, anunciando la palabra de Dios, predicando, enseñando y sanando. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera fue a Nazaret, la ciudad donde el Señor Jesucristo se crió, donde creció. Y su costumbre de él era visitar las sinagogas, ir a la casa de Dios, ir al templo. En ese tiempo era la sinagoga. Así que llegó y le dieron, dice, a leer la palabra de Dios. Y entonces, dice, encontró el capítulo número 61 del libro de Isaías. Y él leyó esta palabra de Dios que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios. El Señor Jesucristo está dando a conocer cuál iba a ser su función, porque les está diciendo y les dice, enfrente de ustedes, hoy en este día, se está cumpliendo esta escritura. Aunque es natural que no se entienda, ¿verdad?, por parte de los oyentes lo que el Señor Jesucristo está diciendo en su totalidad, pero sí se dan cuenta que el Señor Jesucristo está diciendo estas funciones, esto de traer libertad, esto de sanar a los oprimidos, a los quebrantados, a dar libertad, es lo que Dios me ha enviado a hacer a mí. Y entonces ellos empiezan a preguntar y a decir, bueno, ¿qué no es este el hijo de José? Y mientras ellos decían y pensaban ellos dentro de sí, el Señor Jesucristo les dice, seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Es un dicho que había en ese tiempo. Y este dicho quiere decir, aquí tienes tu tierra, Nazaret. Y hemos escuchado que tú haces muchas cosas allá por Capernaum. Que sanas gente, que sacas demonios. ¿Y por qué no lo haces aquí? Cúrate a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo, vean ustedes, el versículo 23, el versículo 24, el Señor Jesús le dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esto es algo que lo podemos ver en nuestros días también. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de esto. Aún dentro de los mismos círculos en los que nos movemos, también se puede ver esto en la escuela, en el trabajo, aún en la familia y en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de José, amados hermanos? José era un joven que tenía sueños, pero sus hermanos no creían en él. Y lo odiaban y se enojaban con él. Y prefirieron venderlo en lugar de escucharlo. Hay una ilustración que leí hace poco. Y dice que un hombre estaba en la playa echando cangrejos en dos cubetas. Una de las cubetas tenía tapa y la otra no. Entonces alguien le preguntó por qué una tiene tapa y la otra no, si a los dos les estás poniendo cangrejos. Y dice, lo que pasa es que la que tiene tapa son cangrejos que creen en las ideas de los demás.
Si alguien tiene una buena idea, uno de ellos tiene una buena idea para salir de la cubeta, dice, los demás lo apoyan, creen en él. Y entonces, como se salían, tuve que ponerles tapa. Dice, ¿y los otros por qué no tienen tapa? Dice, porque los otros no creen en los demás. Cuando uno tiene una buena idea para salir, los demás le dicen, estás loco, no puedes salir, no podemos salir de aquí. Pero si él intenta salir, inmediatamente lo agarran de una de las patas y lo vuelven a meter abajo. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo con esto, ningún profeta es acepto en su propia tierra, hablando de incredulidad. Y él les decía, allá en Capernaum, yo puedo hacer muchas cosas, puedo hacer muchos milagros, puedo sanar a muchas personas porque creen en mí. Pero aquí no creen en mí. Aquí es mi tierra, estoy aquí para bendecirlos. Yo quiero estar con ustedes también. Yo quiero que ustedes puedan recibir las bendiciones de Dios, pero no creen en mí. Entonces, la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que el Señor Jesús les dio algunos ejemplos y les dice, miren, ¿se acuerdan del profeta Elías? ¿Cuántas viudas había en los tiempos del profeta Elías, en aquellos tiempos de hambre? Dice, había muchas. Pero el profeta Elías no fue enviado, sino a una viuda extranjera, a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Israel estaba en contra del Dios de Israel. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Dice el Señor Jesús. ¿Cuántos leprosos había en los tiempos del profeta Eliseo? Pero el profeta Eliseo fue enviado para sanar únicamente a un extranjero, a Naamán el sirio. A Naamán el sirio lo sanó de su lepra. A ninguno del pueblo de Israel. Y cuando ellos están entendiendo esto, dice la palabra de Dios que se enojaron tanto que agarraron al Señor Jesús, lo llevaron a una montaña en donde estaba la ciudad, dice a una montaña, y querían despeñarlo por ahí. Pero el Señor Jesús, dice, pasó por en medio de ellos y se fue. Obviamente, su poder los detuvo. Tal vez les cegó los ojos, no lo sé. Pero la palabra de Dios dice que salió de allí. ¿Cómo iba el Señor, amados hermanos? Seguramente iba muy triste, porque Él había ido ahí a Nazaret para bendecir a su pueblo, para hacer también allí mismo los milagros que hacía en todos los lugares, para hablarles de la palabra de Dios. Y a ellos fue que les dijo abiertamente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A ellos, a su pueblo, a su gente en su ciudad. Pero Él dice, aquí hay mucha incredulidad. Y se cumple ese refrán que dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor Jesús seguramente iba triste. ¿Y a dónde se fue? La palabra de Dios nos dice que regresó a Capernaum. Y allá en Capernaum, amados hermanos, la gente lo recibió con gozo, con alegría. Y le llevaron enfermos. La palabra de Dios nos dice que fue a la casa de Pedro, porque allí en Capernaum es donde estaba la casa de Pedro. Y su suegra estaba enferma y el Señor la sanó. Entró en la sinagoga y también sanó a una persona que estaba allí con un espíritu inmundo. Y la gente le llevaba con gozo, con alegría a todos los enfermos. Y la palabra de Dios nos dice que Él los sanaba a todos. Les predicaba la palabra de Dios y lo escuchaban. Gracias a Dios. De tal manera, amados hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo haciendo en esa ciudad lo que fue enviado a hacer, pero que en su propia ciudad, con su propia gente, no lo pudo hacer por la incredulidad de ellos.
Un día el Señor Jesús sale de la casa y busca un lugar para orar, para estar solo, porque dice que toda la noche estuvo con la gente de Capernaum. Pero la gente, dice, lo buscaba. Y al encontrarlo le dijeron: Señor, no te vayas de nosotros, te necesitamos. No te vayas, quédate con nosotros. Yo no sé cómo haya sido esa solicitud, con cuánto clamor le hayan dicho: Señor, por favor, no te vayas, te necesitamos. El Señor Jesucristo les dice: es necesario que también vaya a otras ciudades, porque para esto he enviado a predicar la palabra del Señor. ¿Qué tanto nosotros podemos decirle al Señor con un corazón necesitado: Señor, no te vayas? No te vayas, Señor. Te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar, te necesito en mi familia. Señor, te necesito en la vida de mis hijos. Te necesito, Señor, en mi trabajo, en mis negocios. Te necesito en mi vida, Señor. Por favor, no te vayas. Necesito que dirijas mi corazón, que me des sabiduría, que estés conmigo, Señor. Necesitamos tu bendición. ¿Podrá ver el Señor, amados hermanos, esa necesidad? ¿Podrá escuchar el Señor esas palabras que claman a Él? Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos decirle al Señor que nuestra necesidad es su presencia en nuestro corazón. Para que Él nos enseñe, para que Él nos predique, para que Él nos sane física y espiritualmente. No queremos que se vaya de nosotros, no queremos que se aparte. Nosotros sí lo queremos, aunque otras personas no lo quieran. Nosotros, amados hermanos, podamos decirle al Señor: yo sí te quiero, Señor, yo sí necesito de tu presencia. Yo sé que la palabra de Dios, lo que tú predicas, Señor, a veces es difícil, pero siempre será lo mejor para nosotros. Por favor, no te vayas. Que esa sea, amados hermanos, nuestra oración, nuestro clamor, que Jeremías dice que el Señor nos responderá. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con nosotros, que Dios nos permita gozar de la presencia de Dios siempre. Que el Señor bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios porque nos permite poder tener este tiempo y podamos nosotros agradecer a Dios por todas sus bondades. Por todas sus bondades. Gracias a Dios porque nos ha permitido poder estar en su presencia hoy, en la comunidad de su pueblo. Pero vamos a pedir al Señor que Él continúe con nosotros, que nos siga permitiendo gozar de su presencia y agradecer a Dios por este tiempo de adoración. Les invito para que oremos a Dios. Señor, te doy gracias, Padre. Una vez más, alabo tu nombre, Señor, porque eres bueno. Gracias porque me das el privilegio, Señor, de poder meditar en tu palabra juntamente con mis hermanos. Y que tu palabra santa, Señor, nos enseñe la necesidad que tenemos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Que no se vaya, Señor, lo necesitamos. Te necesitamos, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos, Padre, que bendigas a todos y que siempre estés con todos, en cada una, Señor, de sus necesidades y también, Señor, en su propio corazón, manteniéndolo siempre lleno de ti. Señor, gracias. Queremos despedirnos, pero siempre pidiendo tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea
con todos ustedes, amados hermanos.